El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Rodríguez, pastor en CFN Tequisquiac, y quiero compartir con ustedes esta pequeña meditación de la palabra que lleva por nombre Viviendo en el temor de Dios. Y quiero comenzar con una pequeña oración. Amado Dios, quiero levantar delante de ti este tiempo, pidiendo que tu Espíritu Santo sea hablando al corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Viviendo en el temor de Dios. Amados, el temor es una de las emociones con las que lidiamos y generalmente es una emoción destructiva. Sin embargo, no siempre las emociones destructivas son totalmente malas. Cuando hablamos del temor, hablamos de que una medida de temor en nosotros nos puede ayudar a preservar la vida. Y cuando nos referimos al temor de Dios, en realidad esta no es una emoción destructiva, sino cuando hablamos acerca del temor de Dios, hablamos de un temor reverente. La reverencia justamente que le tenemos a Dios. Y ese temor reverente no es otra cosa que el reconocimiento de quién es Dios, el reconocimiento de la majestad de Dios, el reconocimiento de su poder, el reconocimiento de su santidad. Así que cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de esa reverencia, ese temor reverente que nos hace reconocer quién es Dios. A través de la Biblia y a través de nuestra vida cristiana, el temor reverente hacia Dios es algo fundamental desde el inicio de nuestra vida de fe, durante el desarrollo de nuestra vida de fe y al final de nuestra vida de fe. El temor de Jehová, el temor reverente, es algo indispensable en nosotros. Proverbios en el capítulo 1 versículo 7 nos enseña el Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados, cuando empezamos a conocer del Evangelio, empieza a despertarse en nosotros ese temor reverente a Dios. Y justo como lo vemos en Proverbios, es el principio de la sabiduría, es el principio del camino de la fe cristiana. Vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando Dios se iba revelando, algo que tuvo característico el pueblo de Israel es que él no desarrolló el temor reverente a Dios. En Éxodo capítulo 14, en el versículo 11, en el episodio, aún a pesar de que ellos ya habían experimentado el poder de Dios a través de las plagas y la liberación, en Éxodo capítulo 14, versículo 11, que era el momento cuando Faraón vino persiguiéndolos, ellos lo que hicieron es que murmuraron. En el verso 11 le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros suficientes en Egipto? ¿Por qué nos has sacado al desierto para que muramos en él? Y qué interesante, fue algo con lo que ellos desde su inicio de fe no abrazaron ese temor reverente. Para Éxodo capítulo 14, versículo 21, Dios obró un milagro y justamente Moisés extiende su cetro, extiende su vara, el mar se abre y ellos viven una liberación totalmente sobrenatural. Lo interesante de esto es que para el capítulo 15, versículo 24, ellos habían llegado a Mara, que era un lugar donde había aguas amargas, y algo interesante de ellos es que ellos no guardaron en su corazón ni desarrollaron justamente esa sabiduría en el temor del Señor, sino que para el versículo 24, Éxodo 15:24, el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo a Moisés: ¿qué haremos?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos de beber? Entonces, algo característico de este pueblo es que no desarrollaron y no abrazaron, no guardaron justamente, no abrazaron el reconocimiento de quién era Dios y no desarrollaron ese temor reverente. Para el capítulo 16, en el versículo 2, una vez más la congregación, el pueblo de Israel, vuelve a murmurar contra Moisés y en este caso contra Aarón, porque les faltaba comida, ¿verdad? Y Dios responde con el maná. Pero algo característico de la vida de fe, que comenzamos justamente a adquirir sabiduría, es justamente con ese temor reverente. Muchas veces nos pasa, ¿verdad?, que le compartimos a vecinos, a personas, a familiares, y algo que debe estar en nuestro corazón es el poder orar porque las personas sean sensibles a la voz de Dios y despierta en su espíritu un temor reverente en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Muchas veces no quieren y están cerrados. Lo que vemos característico del pueblo de Israel y de esta generación es que esta generación, a causa de no desarrollar ese temor reverente, prácticamente fue una generación que fue destruida. Y esto nos ayuda a recordar cómo desde el inicio de nuestra vida de fe, el temor del Señor debe ser algo característico. Pero no solo en el inicio, sino durante el desarrollo de nuestra vida de fe. Ya cuando vamos nosotros creciendo en el Evangelio y justamente vamos desarrollando el conocimiento de Dios e incluso la santidad. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vemos cómo el desarrollo de la madurez de nuestra vida de fe también está ligada al temor de Dios, ¿verdad? A ese temor reverente. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y sí, vemos cómo en el desarrollo de nuestra vida de fe, el temor del Señor es algo que tiene que ir creciendo, ¿verdad? Al inicio de la sabiduría es el temor de Jehová. Durante el desarrollo de la madurez en el camino de fe, necesitamos el temor del Señor. Cuando nosotros vamos creciendo en Dios, nos vamos apartando, nos vamos santificando. Y durante el desarrollo de nuestra fe, Dios va desarrollando en nosotros esa integridad. ¿Saben? Como pastores vemos a las personas cuando las tenemos enfrente. Como padres, puede que en algún momento nosotros estemos al pendiente de nuestros hijos o de los hijos. Pero siempre habrá un momento donde no los podamos vigilar. Siempre habrá un momento donde el temor del Señor en el corazón de cada uno de nosotros va a hacer manifestar esa integridad. Ustedes recordarán el caso de José el soñador, como hubo un momento en el que la esposa de Potifar, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y aparentemente era un asunto que probablemente nadie se iba a enterar. Y muchas veces nosotros pasamos por ese tipo de cuestiones donde nadie nos ve, donde aparentemente nadie se va a dar cuenta. Vemos cómo José reacciona de una manera consciente de quién era Dios y de ese temor reverente. Dice en el verso 11: aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban en la casa.
y ella lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces vemos en este episodio cómo ese temor reverente a Dios en la conciencia de José produjo que él no cayera, ¿verdad?, sino que huyera. Entonces, aún en el desarrollo de nuestra fe, el temor del Señor es sumamente importante. Y no solo en el desarrollo, sino aún al final, cuando pasan los años y pensamos que somos muy maduros, incluso cuando Dios ya nos permite ver cierta cosecha, ¿verdad?, de la obra, del trabajo, 5 años de ministerio en la iglesia, 7 años, 8 años, 10, 15, pasan los años y aún el temor del Señor es algo característico en nuestras vidas. Vemos en Isaías capítulo 33, verso 6, cómo de aquí se habla de una profecía y de un futuro donde la justicia reinaría y aún el temor del Señor sería un tesoro. Dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Entonces vemos cómo aunque Dios ya nos permita ver fruto, aunque han pasado años, aún nos conocemos o conocemos ministerios de renombre, aún vale mucho la pena tener el temor del Señor como un tesoro. Me recuerda también en un contexto bíblico la vida del sacerdote Elí. En primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 vemos que Elí estaba en los finales de su día, y por el desarrollo de la historia de Samuel y de Elí, de sus hijos, conocemos que Elí era un hombre que conocía a Dios, que sabía cómo hablaba Dios, que conocía la palabra de Dios. Pero en primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y esto nos recuerda cómo el temor de Jehová debe ser vivo y activo aún en los últimos días de nuestra vida. En el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos que una de las cosas que hacían estos hijos de Elí es que de lo sacrificado, antes de dejar que lo primero fuera para Dios, ellos iban y tomaban, ¿verdad? Y aún a la fuerza. Entonces el pecado de ellos delante de Dios era grande, porque para Dios era como que menospreciaran las ofrendas. Y esto llegó un momento en el que Elí sí vino y sí les reclamó y les dijo: ustedes están haciendo mal. Y algo característico es que dice el verso 24: no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y vemos que esta era una característica, o que fue una parte fundamental. El pecado de sus hijos hizo justamente pecar a todo el pueblo, ¿verdad? Y vemos cómo en este tiempo de la historia había una crisis espiritual. Dios toma la decisión en este caso prácticamente de destruirlos. Y algo muy característico que pasó en los hijos de Elí es que dice que ellos, a pesar de que oyeron, no hicieron caso. Entonces Elí sigue reconviniéndoles y les dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero noten esto: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, aquí lo que pasó es que los hijos de Elí ya habían endurecido y cerrado tanto su corazón que el temor de Jehová prácticamente se apartó de Elí, y probablemente los hijos de Elí nunca lo conocieron, nunca conocieron ese temor. Ahora, lo complejo es que Jehová le cuenta las cosas a Samuel, y cuando Samuel se lo declara a Elí, en primer libro de Samuel capítulo 3 verso 18,
Elí responde: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces Samuel le había contado que los iba a destruir, y Elí solamente responde diciendo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ustedes recordarán, la historia termina cuando sus hijos mueren y el mismo día muere Elí. Qué importante entonces para nosotros es tener presente el temor de Dios desde el inicio, durante el desarrollo de nuestra vida de fe y al final, porque no porque han pasado los años, no porque hemos permitido o porque Dios nos ha permitido ver cosecha, debemos descuidar este aspecto del temor de Dios. Y aún como iglesia y cuerpo en Cristo, es algo por lo que siempre debemos estar orando, que Dios haga volver el temor del Señor a la iglesia, con tanta tentación, con tantas cosas que se van infiltrando y que vamos experimentando. Y yo quisiera terminar este tiempo orando a Dios porque el temor reverente de Dios venga a la tierra, venga a aquellos que todavía no le conocen, venga a aquellos que le conocemos y que estamos desarrollándonos, pero también ese temor sea vivo en aquellos que incluso han pasado años, tienen cosecha, y podamos terminar la carrera fieles a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de tu pueblo, y hoy queremos orar, Señor, por aquellos que no te conocen primeramente, por aquellos que se han cerrado, incluso hijos que se han alejado de tu camino, personas que se han alejado de tu congregación. Hoy oramos que un temor reverente venga sobre el corazón de aquellos que no abren su vida a tu conocimiento. Padre, que un temor reverente venga sobre toda tu iglesia, Padre, para que podamos estar firmes, fieles, guardando nuestros corazones en ti, oh Padre. Y aun que ese temor reverente venga sobre aquellos grandes íconos, Padre, para que puedan seguir siendo fieles y aún terminar la carrera en tu voluntad, en tus principios y en tu corazón. Amado Dios, aviva en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia, ese temor reverente, que aun que las personas no nos vean, que aun en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Santidad, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vemos cómo el desarrollo de la madurez de nuestra vida de fe también está ligada al temor de Dios, ¿verdad? A ese temor reverente. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y sí, vemos cómo en el desarrollo de nuestra vida de fe, el temor del Señor es algo que tiene que ir creciendo, ¿verdad? Al inicio de la sabiduría es el temor de Jehová. Durante el desarrollo de la madurez en el camino de fe, necesitamos el temor del Señor. Cuando nosotros vamos creciendo en Dios, nos vamos apartando, nos vamos santificando. Y durante el desarrollo de nuestra fe, Dios va desarrollando en nosotros esa integridad. ¿Saben?
Como pastores vemos a las personas cuando las tenemos enfrente. Como padres, puede que en algún momento nosotros estemos al pendiente de nuestros hijos o de los hijos, pero siempre habrá un momento donde no los podamos vigilar, siempre habrá un momento donde el temor del Señor en el corazón de cada uno de nosotros va a hacer manifestar esa integridad. Ustedes recordarán el caso de José el soñador, como hubo un momento en el que la esposa de Potifar, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y aparentemente era un asunto que probablemente nadie se iba a enterar. Y muchas veces nosotros pasamos por ese tipo de cuestiones donde nadie nos ve, donde aparentemente nadie se va a dar cuenta. Vemos cómo José reacciona de una manera consciente de quién era Dios y de ese temor reverente. Dice en el verso 11, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban en la casa. Y ella lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces vemos en este episodio cómo ese temor reverente a Dios en la conciencia de José produjo que él no cayera, ¿verdad? Sino que huyera. Entonces, aún en el desarrollo de nuestra fe, el temor del Señor es sumamente importante. Y no solo en el desarrollo, sino aún al final, cuando pasan los años y pensamos que somos muy maduros, incluso cuando Dios ya nos permite ver cierta cosecha, ¿verdad? De la obra, del trabajo, 5 años de ministerio en la iglesia, 7 años, 8 años, 10, 15, pasan los años y aún el temor del Señor es algo característico en nuestras vidas. Vemos en Isaías capítulo 33, verso 6, cómo de aquí se habla de una profecía y de un futuro donde la justicia reinaría y aún el temor del Señor sería un tesoro. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Entonces vemos cómo aunque Dios ya nos permita ver fruto, aunque han pasado años, aún nos conocemos o conocemos ministerios de renombre, aún vale mucho la pena tener el temor del Señor como un tesoro. Me recuerda también en un contexto bíblico la vida del sacerdote Elí. En primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 vemos que Elí estaba en los finales de su día y por el desarrollo de la historia de Samuel y de Elí, de sus hijos, conocemos que Elí era un hombre que conocía a Dios, que sabía cómo hablaba Dios, que conocía la palabra de Dios, pero en primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y esto nos recuerda cómo el temor de Jehová debe ser vivo y activo aún en los últimos días de nuestra vida. En el verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos que una de las cosas que hacían estos hijos de Elí es que de lo sacrificado, antes de dejar que lo primero fuera para Dios, ellos iban y tomaban, ¿verdad? Y aún a la fuerza. Entonces el pecado de ellos delante de Dios era grande, porque para Dios era como que menospreciaran las ofrendas. Y esto llegó un momento en el que Elí sí vino y sí les reclamó y les dijo, ustedes están haciendo mal. Y algo característico es que dice el verso 24, no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y vemos que esta era una característica o que fue una parte fundamental. El pecado de sus hijos hizo justamente pecar
a todo el pueblo, ¿verdad? Y vemos cómo en este tiempo de la historia había una crisis espiritual. Dios toma la decisión en este caso prácticamente de destruirlos. Y algo muy característico que pasó en los hijos de Elí es que dice que ellos, a pesar de que oyeron, no hicieron caso. Entonces Elí sigue reconviniéndoles y les dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero noten esto: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, aquí lo que pasó es que los hijos de Elí ya habían endurecido y cerrado tanto su corazón que el temor de Jehová prácticamente se apartó de Elí, y probablemente los hijos de Elí nunca lo conocieron, nunca conocieron ese temor. Ahora, lo complejo es que Jehová le cuenta las cosas a Samuel, y cuando Samuel se lo declara a Elí en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 18, Elí responde: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces Samuel le había contado que los iba a destruir, y Elí solamente responde diciendo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ustedes recordarán, la historia termina cuando sus hijos mueren y el mismo día muere Elí. Qué importante entonces para nosotros es tener presente el temor de Dios desde el inicio, durante el desarrollo de nuestra vida de fe y al final, porque no porque han pasado los años, no porque hemos permitido o porque Dios nos ha permitido ver cosecha, debemos descuidar este aspecto del temor de Dios. Y aún como iglesia y cuerpo en Cristo, es algo por lo que siempre debemos estar orando, que Dios haga volver el temor del Señor a la iglesia, con tanta tentación, con tantas cosas que se van infiltrando y que vamos experimentando. Y yo quisiera terminar este tiempo orando a Dios porque el temor reverente de Dios venga a la tierra, venga a aquellos que todavía no le conocen, venga a aquellos que le conocemos y que estamos desarrollándonos, pero también ese temor sea vivo en aquellos que incluso han pasado años, tienen cosecha, y podamos terminar la carrera fieles a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de tu pueblo, y hoy queremos orar, Señor, por aquellos que no te conocen primeramente, por aquellos que se han cerrado, incluso hijos que se han alejado de tu camino, personas que se han alejado de tu congregación. Hoy oramos que un temor reverente venga sobre el corazón de aquellos que no abren su vida a tu conocimiento. Padre, que un temor reverente venga sobre toda tu iglesia, Padre, para que podamos estar firmes, fieles, guardando nuestros corazones en ti, oh Padre. Y aun que ese temor reverente venga sobre aquellos grandes íconos, Padre, para que puedan seguir siendo fieles y aún terminar la carrera en tu voluntad, en tus principios y en tu corazón. Amado Dios, aviva en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia, ese temor reverente, que aun que las personas no nos vean, que aun en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Fruto, aunque han pasado años, aún nos conocemos o conocemos
ministerios de renombre, aún vale mucho la pena tener el temor del Señor como un tesoro. Me recuerda también en un contexto bíblico la vida del sacerdote Elí. En primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 vemos que Elí estaba en los finales de su día, y por el desarrollo de la historia de Samuel y de Elí, de sus hijos, conocemos que Elí era un hombre que conocía a Dios, que sabía cómo hablaba Dios, que conocía la palabra de Dios. Pero en primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y esto nos recuerda cómo el temor de Jehová debe ser vivo y activo aún en los últimos días de nuestra vida. En el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos que una de las cosas que hacían estos hijos de Elí es que de lo sacrificado, antes de dejar que lo primero fuera para Dios, ellos iban y tomaban, ¿verdad? Y aún a la fuerza. Entonces el pecado de ellos delante de Dios era grande, porque para Dios era como que menospreciaran las ofrendas. Y esto llegó un momento en el que Elí sí vino y sí les reclamó y les dijo: ustedes están haciendo mal. Y algo característico es que dice el verso 24: no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y vemos que esta era una característica, o que fue una parte fundamental. El pecado de sus hijos hizo justamente pecar a todo el pueblo, ¿verdad? Y vemos cómo en este tiempo de la historia había una crisis espiritual. Dios toma la decisión en este caso prácticamente de destruirlos. Y algo muy característico que pasó en los hijos de Elí es que dice que ellos, a pesar de que oyeron, no hicieron caso. Entonces Elí sigue reconviniéndoles y les dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero noten esto: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, aquí lo que pasó es que los hijos de Elí ya habían endurecido y cerrado tanto su corazón, que el temor de Jehová prácticamente se apartó de Elí, y probablemente los hijos de Elí nunca lo conocieron. Nunca conocieron ese temor. Ahora, lo complejo es que Dios, Jehová, le cuenta las cosas a Samuel, y cuando Samuel se lo declara a Elí, en primer libro de Samuel capítulo 3 verso 18, Elí responde: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces Samuel le había contado que los iba a destruir, y Elí solamente responde diciendo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ustedes recordarán, la historia termina cuando sus hijos mueren y el mismo día muere Elí. Qué importante entonces para nosotros es tener presente el temor de Dios desde el inicio, durante el desarrollo de nuestra vida de fe y al final, porque no porque han pasado los años, no porque hemos permitido o porque Dios nos ha permitido ver cosecha, debemos descuidar este aspecto del temor de Dios. Y aún como iglesia y cuerpo en Cristo, es algo por lo que siempre debemos estar orando, que Dios haga volver el temor del Señor a la iglesia, con tanta tentación, con tantas cosas que se van infiltrando y que vamos experimentando. Y yo quisiera terminar este tiempo orando a Dios porque el temor reverente de Dios venga a la tierra, venga a aquellos que todavía no le conocen, venga a aquellos que le conocemos y que estamos desarrollándonos, pero también ese temor sea
vivo en aquellos que incluso han pasado años, tienen cosecha, y podamos terminar la carrera fieles a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de tu pueblo. Y hoy queremos orar, Señor, por aquellos que no te conocen primeramente, por aquellos que se han cerrado, incluso hijos que se han alejado de tu camino, personas que se han alejado de tu congregación. Hoy oramos que un temor reverente venga sobre el corazón de aquellos que no abren su vida a tu conocimiento. Padre, que un temor reverente venga sobre toda tu iglesia, Padre, para que podamos estar firmes, fieles, guardando nuestros corazones en ti, oh Padre. Y aun que ese temor reverente venga sobre aquellos grandes íconos, Padre, para que puedan seguir siendo fieles y aún terminar la carrera en tu voluntad, en tus principios y en tu corazón. Amado Dios, aviva en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia, ese temor reverente, que aun que las personas no nos vean, que aun en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Elí sigue reconviniéndoles y les dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero noten esto: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, aquí lo que pasó es que los hijos de Elí ya habían endurecido y cerrado tanto su corazón, que el temor de Jehová prácticamente se apartó de Elí, y probablemente los hijos de Elí nunca lo conocieron, nunca conocieron ese temor. Ahora, lo complejo es que Dios, Jehová, le cuenta las cosas a Samuel, y cuando Samuel se lo declara a Elí, en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 18, Elí responde: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces Samuel le había contado que los iba a destruir, y Elí solamente responde diciendo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ustedes recordarán, la historia termina cuando sus hijos mueren y el mismo día muere Elí. Qué importante entonces para nosotros es tener presente el temor de Dios desde el inicio, durante el desarrollo de nuestra vida de fe y al final. Porque no porque han pasado los años, no porque hemos permitido o porque Dios nos ha permitido ver cosecha, debemos descuidar este aspecto del temor de Dios. Y aún como iglesia y cuerpo en Cristo, es algo por lo que siempre debemos estar orando, que Dios haga volver el temor del Señor a la iglesia, con tanta tentación, con tantas cosas que se van infiltrando y que vamos experimentando. Y yo quisiera terminar este tiempo orando a Dios porque el temor reverente de Dios venga a la tierra, venga a aquellos que todavía no le conocen, venga a aquellos que le conocemos y que estamos desarrollándonos, pero también ese temor sea vivo en aquellos que incluso han pasado años, tienen cosecha, y podamos terminar la carrera fieles a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de tu pueblo. Y hoy queremos orar, Señor, por aquellos que no te conocen primeramente, por aquellos que se han cerrado, incluso hijos que se han alejado de tu camino, personas que se han alejado de tu congregación. Hoy oramos que un temor reverente
venga sobre el corazón de aquellos que no abren su vida a tu conocimiento. Padre, que un temor reverente venga sobre toda tu iglesia, Padre, para que podamos estar firmes, fieles, guardando nuestros corazones en ti, oh Padre. Y aun que ese temor reverente venga sobre aquellos grandes íconos, Padre, para que puedan seguir siendo fieles y aún terminar la carrera en tu voluntad, en tus principios y en tu corazón. Amado Dios, aviva en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia, ese temor reverente, que aun que las personas no nos vean, que aun en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Años, no porque hemos permitido o porque Dios nos ha permitido ver cosecha, debemos descuidar este aspecto del temor de Dios. Y aún como iglesia y cuerpo en Cristo, es algo por lo que siempre debemos estar orando, que Dios haga volver el temor del Señor a la iglesia, con tanta tentación, con tantas cosas que se van infiltrando y que vamos experimentando. Y yo quisiera terminar este tiempo orando a Dios porque el temor reverente de Dios venga a la tierra, venga a aquellos que todavía no le conocen, venga a aquellos que le conocemos y que estamos desarrollándonos, pero también ese temor sea vivo en aquellos que incluso han pasado años, tienen cosecha y podamos terminar la carrera fieles a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de tu pueblo y hoy queremos orar, Señor, por aquellos que no te conocen primeramente, por aquellos que se han cerrado, incluso hijos que se han alejado de tu camino, personas que se han alejado de tu congregación. Hoy oramos que un temor reverente venga sobre el corazón de aquellos que no abren su vida a tu conocimiento. Padre, que un temor reverente venga sobre toda tu iglesia, Padre, para que podamos estar firmes, fieles, guardando nuestros corazones en ti, oh Padre. Y aun que ese temor reverente venga sobre aquellos grandes íconos, Padre, para que puedan seguir siendo fieles y aún terminar la carrera en tu voluntad, en tus principios y en tu corazón. Amado Dios, aviva en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia, ese temor reverente, que aun que las personas no nos vean, que aun en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Aquellos que no te conocen primeramente, por aquellos que se han cerrado, incluso hijos que se han alejado de tu camino, personas que se han alejado de tu congregación. Hoy oramos que un temor reverente venga sobre el corazón de aquellos que no abren su vida a tu conocimiento. Padre, que un temor reverente venga sobre toda tu iglesia, Padre, para que podamos estar firmes, fieles, guardando nuestros corazones en ti, oh Padre. Y aun que ese temor reverente venga sobre aquellos grandes íconos, Padre, para que puedan seguir siendo fieles y aún terminar la carrera en tu voluntad, en
tus principios y en tu corazón. Amado Dios, aviva en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia, ese temor reverente, que aun que las personas no nos vean, que aun en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los grandes íconos, Padre, para que puedan seguir siendo fieles y aún terminar la carrera en tu voluntad, en tus principios y en tu corazón. Amado Dios, aviva en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia, ese temor reverente, que aun que las personas no nos vean, que aun en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Aún en lo oculto nosotros, oh Dios, podamos ser fieles a ti y amándote reverentemente, Padre. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios me los bendiga, hermanitos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.